7 terribles epidemias en la historia de México. Desde sus humildes comienzos hasta los tiempos modernos, México ha sido testigo de terribles epidemias que han reclamado la vida de miles, millones de personas a lo largo de su historia. Muertos que, si los sumamos, superan con holgura las bajas sufridas en todos los conflictos armados de la historia mexicana. Así de letales han sido estas enfermedades. El día de hoy revisaremos los 7 brotes de enfermedades más terribles en la historia de México. Bienvenido a Historia Mexicana X. Antes de comenzar, quizás sea conveniente conocer algunos conceptos básicos de epidemiología. Por ejemplo, comencemos diferenciando un brote de una epidemia. La primera hace referencia a la aparición repentina de una enfermedad en un lugar específico y que afecta a un número considerable de personas, de acuerdo a características o circunstancias comunes entre ellos. Por ejemplo, un brote de alguna infección gastrointestinal con la ingesta de alimento o agua contaminada en algún pueblo o localidad. Por su parte, un brote se convierte en epidemia cuando la afectación es masiva, en un periodo de tiempo corto, en una región mucho más amplia pero limitada. Por ejemplo, un estado de la República o un país entero. Cuando la enfermedad se propaga fuera de esta región limitada, a través de contagios comunitarios, es decir, dejando a un lado los casos de contagio importados y con la misma rapidez de propagación, entonces podemos hablar de una pandemia, como la que actualmente estamos viviendo en el 2020 a causa del virus SARS-CoV-2. Finalmente, una endemia es un brote o una epidemia que aparece regularmente en una región y afecta a un gran número de personas por sus propias características de contagio, como puede ser la influenza estacional, que cada año afecta a miles de mexicanos. La etiología, como ciencia que estudia la causa de las cosas, nos ayuda a entender por qué hay enfermedades que tienen una mayor tasa de transmisión que otras, así como los vehículos por los cuales dicha enfermedad viaja, pudiendo ser vectoriales, como cuando un mosquito o una rata infecta a la población humana, o pudiendo ser culturales y sociales, como por ejemplo la obesidad y la diabetes, causada por malos hábitos alimenticios y el excesivo sedentarismo. Número 1. Las enfermedades del México precolombino. Los vestigios óseos encontrados en la región de Mesoamérica nos hablan de aquellas enfermedades padecidas por los pobladores del México antiguo que por la terrible naturaleza de las mismas dejaron en sus huesos las marcas de los padecimientos sufridos, entre ellas la sífilis y la tuberculosis. Sobre todo, nos hablan de enfermedades padecidas en la estructura ósea del poblador común de esta región: fracturas, reumatismos, artritis y osteoporosis. Entre las causas más probables se estima la actividad bélica, pero sobre todo, las condiciones duras del terreno y las largas distancias que debían cruzar para desempeñar sus distintas actividades, sobre todo al momento de transportar bienes y mercancías, debido a que no existían en estas regiones animales de carga y el transporte se realizaba exclusivamente con esfuerzo humano. Las enfermedades respiratorias menores también afectaron a los pobladores del México antiguo, sobre todo las relacionadas con la faringitis, amigdalitis y el catarro común, del cual se tiene un registro de una epidemia padecida entre 1450 y 1456, que le llamaron catarro pestilencial, causando graves estragos en la población indígena, sobre todo en los ancianos y los desnutridos por la hambruna del mismo año. En 1496, en la región de Tehuantepec, y en 1507 en las poblaciones de Tuxtepec e Iztatitlán, hubo también epidemias de enfermedades no identificadas plenamente. Finalmente, existió una crisis alimentaria por sequía, heladas tempranas y plagas entre los años 1450 y 1454, en los pueblos de Anáhuac
Texcoco y Tenochtitlán principalmente, la cual se logró controlar exentando del tributo alimenticio a los pueblos más devastados por la hambruna y repartiendo alimentos, producto de la tributación de años anteriores, a través de enormes bodegas públicas. Torquemada relata esta terrible hambruna de la siguiente manera: los pobres mexicanos llegaron a comer raíces de tulín y otras raíces de hierbas silvestres, por no tener cosa que comer. Y llegó a tanto la penuria que se vendían los unos a los otros por precio de maíz. Cronistas de la época, como el franciscano Fray Bernardino de Sahagún y el conquistador Bernal Díaz del Castillo, en las descripciones que proporcionan sobre la constitución física de los pobladores americanos, su estilo de vida y alimentación, nos dejan ver que estos gozaban de una generalizada buena salud y buenas condiciones higiénicas en los principales centros urbanos, iguales o incluso mayores que en las principales ciudades europeas, estimándose una esperanza de vida del indígena precolombino de 37 a 40 años, en comparación a la de un parisino de la misma época, de 29 años. Sin embargo, esto contrasta con una alta tasa de mortalidad en la población adulta del 17.83% y del 66.97% en niños menores de 6 años, explicándose esto último por la constante actividad bélica entre las tribus y los sacrificios humanos, especialmente de niños, que formaban parte de sus prácticas religiosas. Número 2. La viruela, el sarampión y el cocolistle. Siglos XVI. La llegada de los europeos a las Américas sin duda significó el choque de dos mundos en un amplísimo sentido. De manera particular en esta ocasión, nos incumbe el choque de dos mundos microscópicos e invisibles para el ojo humano, el de los microorganismos, las bacterias y los virus, y las terribles consecuencias que significó para las poblaciones nativas, vírgenes ante las enfermedades que los europeos importaban desde el Viejo Mundo. Desde Fray Bartolomé de las Casas, pasando por Fray Toribio de Motolinia, Herrera y Oviedo, nos han legado crónicas de la época, en donde describen, además de los abusos de todo tipo a la población indígena nativa, la forma en que las enfermedades diezmaban a la población a ritmos alarmantes. Oviedo describe la situación en la isla de la Española de la siguiente manera: muchos de los que llegaron y que hablaban como testigos creen que cuando el almirante Colón descubrió la isla, la encontró poblada con 1 millón o más de indios. Pero ahora, en este año de 1548, se cree que de todos ellos y de los que nacieron después, ya solo quedan 500 nativos y descendientes de aquellos habitantes. Algunos españoles hacían que los indios trabajaran sin descanso y otros no les daban bastante de comer. Muchos indios, por su pasatiempo, se mataban con veneno para no trabajar, y otros se ahorcaban con sus propias manos. Y los demás se contagian con tantas enfermedades, especialmente de ciertas viruelas pestilentes que existen en toda la isla, que en poco tiempo se acabarán todos los indios. Ante esta desesperada situación, se trató de sustituir en los trabajos más pesados la mano de obra indígena por la mano de obra negra, la cual se creía que era mucho más resistente y era afectada en menor medida por enfermedades. Además de que su condición de esclavos les permitía a los españoles ser más exigentes y menos indulgentes con ellos. Solo empeoró a largo plazo la situación, ya que los negros traían consigo otro tipo de enfermedades desconocidas también para la población local. Registros de la época hablan de una tasa de mortalidad tan solo del 30% en la tripulación, tanto de negros como blancos, en los viajes transatlánticos para traer negros a América, siendo la disentería, la diarrea, el mintiasis, neumonía, enfermedades venéreas y la viruela las más comunes y mortales. Según Francisco de Eguía, cronista de la época, fue a través de un negro enfermo de viruela que venía en la tripulación de Pánfilo de Narváez
enemigo y justiciero de Cortés, que la epidemia más mortal de la viruela se desató en la América continental en 1520, causando la muerte de casi el 90% de la población indígena en Tenochtitlán, según los cálculos más dramáticos, contándose entre los muertos a Cuitláhuac, hermano y sucesor del emperador Moctezuma II. Franciscanos de la época opinaban al respecto que la altísima tasa de mortalidad se debía, en parte, a la falta de conocimientos médicos de los indígenas ante esta nueva enfermedad, que al ser completamente desconocida para ellos, aplicaban remedios contraproducentes como los baños calientes diarios que según ellos inflamaba más la sangre y producía la muerte. Para 1531 se produjo un segundo gran brote de enfermedad, esta vez de sarampión, la cual fue llamada la pequeña lepra, ya que los indígenas la identificaban como una viruela menor por las manchas negras que aparecían en el cuerpo. En esta ocasión, los franciscanos, ya más establecidos en el territorio mexicano, ayudaron a la población indígena con remedios y tratamientos más eficaces que redujo considerablemente la tasa de mortalidad, aunque no por eso resultó con consecuencias terribles nuevamente para la población indígena de la ahora Nueva España. La religión jugó un importante papel dentro de esta epidemia, en donde se le atribuyen numerosos milagros de sanación a Nuestra Señora de Guadalupe, entre los que se encuentran la de Juan Bernardino, tío anciano de Juan Diego, el cual, estando enfermo de sarampión, fue milagrosamente curado durante la aparición de la Virgen el 12 de diciembre del mismo año, según narra la tradición católica. Para 1545, se presentó un nuevo brote de enfermedad que hasta ahora no se ha podido identificar con certeza. Sin embargo, los síntomas quedaron bien registrados en los códices y crónicas de la época. Hemorragias abundantes y fiebres altas. Se estima que murieron unas 80,000 personas de esta epidemia. Sahagún la describe así. En el año 1545 hubo una pestilencia grandísima y universal, donde en toda Nueva España murió la mayor parte de la gente que en ella había. Mientras que los indios lo hacen de esta manera. Se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general. Comenzó en Tepeilhuitl. Sobre nosotros se extendió, gran destruidora de gente. Algunos bien los tapó, por todas partes de sus cuerpos se extendió, en la cara, en la cabeza, en el pecho. Muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron. Hubo muertos por el hambre, ya que nadie tenía cuidado de nadie. Nadie de otros se preocupaba. Pero a muchos con esto se les echó a perder la cara. Quedaron cacarañados, quedaron cacarizos. Unos quedaron ciegos, perdieron la vista. Finalmente, en 1576, ocurrió un nuevo brote nuevamente de una enfermedad no identificada plenamente hasta ahora, la cual se extendió a todo el país, calculándose en más de 2 millones el número de muertos. Los códices indios de la época narran lo siguiente. En agosto estalló la peste. La sangre salía por las narices, los frailes nos confesaban y nos dieron permiso para comer carne. Los síntomas del llamado cocolistli, como se nombró por entonces a la enfermedad, corresponden a cuadros clínicos diversos, desde gripes hemorrágicas, fiebre amarilla, infecciones virales e incluso paludismo, sin descartar la segunda participación del tifus y las tifoideas. La población indígena fue la más afectada, los negros en menor escala y los españoles se enfermaron menos. Se estima que entre 1519 y 1600, la población indígena de México pasó de entre 15 y 30 millones a tan solo 2 millones. Número 3. Tifo. Principios de la década de 1810.
Ya en el siglo XIX, durante las guerras de independencia, apareció una nueva epidemia que, sumado a las bajas y muertes propias de la guerra, diezmó a la población insurgente y realista por igual. Un nuevo brote de tifo apareció y se esparció rápidamente en todo el territorio mexicano, debido principalmente por la movilización masiva de soldados y civiles. La tifo presenta un cuadro clínico de temperatura elevada, salpullido, flujo de sangre por la nariz, boca y oídos, disentería y dolor de estómago, y es transmitida por el piojo de los humanos y la pulga de las ratas. Esta enfermedad no era nueva para la población de la Nueva España. Ya en el siglo XVIII existen múltiples registros de brotes endémicos. Sin embargo, la alta tasa de contagios y mortalidad se debió principalmente al epicentro del brote, Cuautla, presumiblemente durante el sitio de la ciudad por parte del realista Félix María Calleja contra el insurgente José María Morelos, quien resistía el sitio. Tanto las condiciones insalubres de ambos bandos, la posición estratégica de la ciudad y las condiciones propias de la guerra fueron las principales causas por las que esta epidemia de tifo en particular cobró la vida de miles de colonos y soldados de ambos bandos en todo el territorio mexicano y se propagó tanto. Se estima que la curva epidemiológica duró de 1813 hasta 1815. Número 4. Cólera. Principios de la década de 1830. Una vez terminada la Guerra de Independencia, la población mexicana, ya bien consolidada en un estado soberano, volvió a sufrir los estragos de la enfermedad en 1833, esta vez del cólera, bacteria que se propaga principalmente a través del agua y los alimentos contaminados, y cuyo cuadro clínico presenta deshidratación y diarrea severa, con una alta tasa de mortalidad si no se trata inmediatamente. Los documentos oficiales y la prensa de la época hablan de esta epidemia como un fenómeno bien conocido y hasta esperado en el territorio nacional. Se especula que probablemente el brote se originó en las regiones de India, China o Rusia y viajó por contagio humano hasta el continente americano. La propagación de la enfermedad se esperaba por los territorios del norte, debido a los reportes médicos que se tenían de contagios y muertes desde 1831 en territorios como Cuba, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas, de prohibir el desembarco de tripulación y mercancía proveniente de países donde se conocían casos confirmados de cólera, no fue sino hasta 1833 en Veracruz, donde se originó el brote y cobró sus primeras víctimas. Las condiciones de miseria en el territorio veracruzano, la extrema pobreza y el difícil acceso a fuentes de agua potable fueron un catalizador determinante, y ya para finales de 1833 se estima que la cólera había cobrado poco más de 75,000 muertos en todo el país. Número 5. Tifo. 1915-1916. Como si se tratara de una venganza, un siglo después de la primera gran epidemia de tifo en México, reapareció con fuerza un segundo brote en la Ciudad de México, que se esparció a los principales centros urbanos de todo el territorio. México, sumido nuevamente en los horrores de la guerra, esta vez a causa del conflicto armado revolucionario, encabezado por las facciones antirreeleccionistas, federales, constitucionalistas y agrarias, fue caldo de cultivo para un segundo brote que afectó principalmente las poblaciones populares de la Ciudad de México y sus alrededores, cuarteles militares y prisiones. De hecho, el mal se desarrolló con mayor intensidad en barrios no urbanizados, insalubres y con gran aglomeración habitacional, como Tepito, La Merced, Peralvillo y Los Portales. La antítesis se localizó en las colonias Juárez, Roma, Condesa y Cuauhtémoc, que contaban con drenaje, dotación de agua potable, pavimentación y luz eléctrica. Aunque para entonces aún no se conocía con certeza la etiología de la enfermedad, es decir, las causas y vectores que la propagan, era de conocimiento popular que
que las condiciones insalubres de hacinamiento humano y la desnutrición eran factores determinantes en el contagio de la tifo. Sobre todo, se sospechaba de la picadura de insectos parasitarios. Informes de la época relatan: el tifo, verdadero azote de las ciudades de la altiplanicie y cuyas causas, desarrollo y propagación epidémica no son completamente desconocidas, siendo por unos atribuidas a las condiciones de habitación, alimentos y costumbres de nuestro pueblo, y por otros al atascamiento y descomposición de la materia fecal, y el cual, aún después de los espléndidos trabajos de saneamiento recientemente verificados en México, no solo no desaparece, sino que por el contrario, adquiere un incremento pocas veces observado. No reconoce probablemente otro origen como las enfermedades a que hemos hecho referencia, que el piquete de algún insecto. La chinche desempeña quizá algún papel en la propagación del tifo. Durante todo el año de 1915, las autoridades sanitarias dirigidas por José María Rodríguez, que en ese momento pertenecía a la recién victoriosa facción de Carranza, se desempeñaron en promover una campaña de sanitización y desinfección con azufre, creolina, petróleo, sulfato de fierro, cal y leña, así como el desmantelamiento de sitios públicos con alto grado de hacinamiento en colonias y barrios del entonces Distrito Federal. Para enero de 1916, los informes médicos internacionales sacaban a la luz una decisiva conclusión. Era el piojo de los humanos exclusivamente el vector propagador del tifo. Las autoridades de la época promulgaron: se establece una policía sanitaria especial, queda prohibida la venta del pulque al menudeo, se prohíbe la venta al menudeo de cualesquiera bebidas alcohólicas. Los centros públicos de reunión deben clausurarse a las 11 de la noche. Quedan prohibidos los bailes, kermeses, veladas y reuniones. Se prohíben las reuniones llamadas velorios. Se prohíbe que en las casas haya palomas, gallinas, perros y animales. Se prohíbe el acceso a los lugares públicos a las personas de cualquier clase social que por su notorio desaseo puedan llevar en su cuerpo vestidos animales parásitos que sean transmisibles. Como medida para contrarrestar la epidemia, que para entonces presentaba su pico más alto, con poco más de 15,000 contagios y cerca de 3,000 muertos tan solo en la Ciudad de México, se implementó una campaña de concientización sobre las causas de la enfermedad y la urgente necesidad de mejorar los hábitos de higiene en toda la población, sobre todo en aquellas zonas poco urbanizadas y de difícil acceso a servicios básicos como agua, alimentos y luz eléctrica. Estricto censo de todos los casos identificados de contagio para evitar la propagación. Campañas de despiojamiento en ropa, cabello y viviendas de las familias identificadas con la enfermedad. Cuarentena en las afueras de la ciudad de aquellos contagiados que por sus condiciones sociales no quieran o puedan obedecer al aislamiento voluntario. Y finalmente, un despiojamiento general en plazas y centros públicos. Crónicas y relatos de la época señalan que dichas medidas muchas veces se aplicaron de manera violenta sobre la población. Muchos enfermos, al negarse a dejar sus viviendas y negocios para trasladarse al aislamiento fuera de la ciudad, padecían los estragos de ver su patrimonio destruido como medida de seguridad sanitaria, los cuales supuestamente serían remunerados por el gobierno a futuro. Sin embargo, aunque controversiales, estas medidas resultaron en una disminución del 50% en la tasa de contagio ya para diciembre de 1916. Influenza de 1918. Tan solo 2 años después, México, junto con el resto del mundo, se enfrentó a una de las pandemias más mortales en la historia moderna, la gripe o influenza española, nombre que recibió debido a que fue España la nación que más documentó e informó sobre la pandemia, debido a que para entonces el resto de Europa y sus aliados se encontraban peleando en la Primera Gran Guerra y había una tendencia de ocultar la magnitud de la enfermedad para evitar la desmoralización de los soldados y los civiles. No así España, que era una nación neutral al conflicto armado. Hoy en día, los estudios epidemiológicos más certeros ubican el brote de la pandemia en territorio estadounidense.
a causa de una probable mutación del virus de influenza A del subtipo H1N1. Se estima que la pandemia duró 2 años y dejó a su paso unos 500.000 millones de contagiados confirmados, con una tasa del 10 al 20% de mortalidad a nivel mundial, es decir, de 50 a 100.000 millones de muertos, de los cuales en México se registraron alrededor de 300.000. En territorio mexicano, se cree que la enfermedad llegó a través de Tamaulipas y se esparció en todo el país. Las consecuencias económicas y sociales de la revolución aún eran latentes entre la población, la cual padeció terriblemente la enfermedad. Crónicas de época relatada por el periódico El Universal relatan: la enfermedad es como un estremecimiento que va recorriendo por todas las capas de la sociedad, como una sensación de estupor y luego de horror. La gripe, la simple gripa, ha adquirido inesperados trágicos prestigios, cuyo amago hace temblar las carnes de la pobre humanidad. En esta ocasión, el gobierno poco pudo o quiso hacer al respecto para paliar la situación. Además de plantar árboles en las inmediaciones del lago de Texcoco, pues se creía que la falta de estos incrementaban la presencia de aires fríos, que a su vez hacían a la población más vulnerable a contraer la gripe. Se tomaron medidas de aislamiento general, toques de queda, sanitización de espacios públicos y cercos sanitarios en vías ferroviarias. Número 7. Influenza del 2009. México no volvería a ver un escenario de epidemia sino hasta el año de 2009, con la aparición del virus H1N1 pandémico, una mutación del ya mencionado virus de la influenza tipo A, subtipo H1N1. El primer caso registrado en México fue un joven de 15 años llamado Edgar Hernández, el cual sobrevivió a la enfermedad y que sería inmortalizado con una estatua de bronce nombrada El Niño Cero, ubicada en la ciudad de Perote, Veracruz, estado identificado como epicentro de la pandemia en unas granjas porcinas. Sin embargo, el brote no se detectó sino en la Ciudad de México, a finales de marzo, que marca el final de la temporada de gripe estacional, con pacientes que presentaban el virus tipo A y no el tipo B común. A partir de entonces, se da el comunicado en medios oficiales y medios de comunicación. Ya para el siguiente mes, en abril, se comenzaron a reportar casos en Estados Unidos y Canadá a través de contagios de gente que había viajado desde o hacia el territorio mexicano. El 29 de abril, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una pandemia inminente. Las autoridades mexicanas que dirigía el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, se apresuraron a declarar el cierre de escuelas, así como bibliotecas, museos y demás espacios públicos que concentraran un gran número de personas. Se restringieron los vuelos turísticos, se repartieron cubrebocas como medida de prevención entre la población y paulatinamente se establecieron las condiciones para una cuarentena nacional que duró aproximadamente hasta la mitad del mes de mayo. Cifras oficiales hablan de 70.000 casos confirmados de contagio y poco más de 1.000 muertos en territorio nacional, así como pérdidas económicas de $4.000 millones.